Bueno, estamos aquí en otra reunión con ustedes a través del del canal de YouTube de Libertad y Progreso, esta vez con un invitado que necesita pocas presentaciones porque es sumamente conocido por su amplia actividad en los medios de comunicación y además en las redes sociales. Pero bueno, es Manuel Adornis, él es analista económico financiero y además profesor docente en las universidades, en varias universidades, así que cuando habla explica sencillo, pero explica sencillo con fundamentos, ¿no? Es una persona que además tiene un background académico valioso. Así que bueno, es un lujo poder charlar con él hoy de esto que hemos dado en llamar Argentina un país insufrible por los impuestos, ¿no? Lamentablemente un gran país como el que tenemos se ha vuelto un lugar donde cada vez hay más gente que no quiere vivir, sobre todo jóvenes que no encuentran cómo progresar. Y uno de los temas, evidentemente, es el tema impositivo. De hecho, les paso un chivo antes de darle la palabra a Manuel. La Fundación acaba de sacar un, una calculadora de impuestos, porque en estos próximos días los argentinos va cada uno en su momento, vamos a dejar de trabajar para el Estado, para pagar impuestos y vamos a empezar por fin a trabajar para nuestra familia, que es en realidad para lo que trabajamos, ¿no? Pero acá se da el desastre de que aún el que menos trabaja para el Estado trabaja alrededor de la mitad del año para el Estado, ¿no? Entonces pueden entrar en nuestra página libertayprogreso.org y bueno, enterarse cuándo les toca a ustedes esto de la independencia tributaria del Estado. En una palabra, cuándo dejan de ser súbditos y ni siquiera sé si pasan a ser ciudadanos todavía, pero por lo menos súbditos en términos de dejar de trabajar para el Estado. Así que entren y bueno, vean cuándo les toca dejar de trabajar para el Estado. Bueno, ahora sí, le doy la introducción con esto a Manuel para que, bueno, nos cuente qué es lo que él piensa y bueno, a partir de ahí charlamos un rato. Bueno, Aldo, en principio, gracias por tenerme en cuenta para participar de esto, que es una de las tantas habitaciones que tiene mi casa, ¿no? La Fundación Libertad y Progreso, así que agradecido de que me tengan en cuenta para estos encuentros. Mira, vos sabés que estabas hablando con respecto a este país inviable o este país absolutamente insensato por la cantidad de impuestos. Y yo me acuerdo que mi incursión en los medios de comunicación hace ya muchos años, efectivamente era por la presión impositiva, fue por la presión impositiva, ¿no? Hablar de lo invivible que es este país, cuando todavía la presión impositiva, o la locura impositiva de la Argentina no era tanta, era una locura, pero no tanta como la de hoy. Y dije, ¿cómo se ha degradado la Argentina? Que ya hoy, cuando me hablas de país invivible o país inviable, ya no solo son los impuestos, ¿no? Ya no solo es lo que uno aporta de su día al fisco, ¿no? Estos días tuvimos en un contexto, simplemente pongo esto como foto, ¿no? De este país inviable. Hace algunas horas nos enteramos que ante el faltante de gasoil, increíble en un país donde se hay algo que no tiene faltante de recursos, en un contexto de faltante de gasoil, un camionero que se dirigía a intentar conseguir gasoil o una protesta, un piquetero le tira un piedrazo, el camionero choca y se mata. Digo, qué foto espectacular de la Argentina donde está todo. Lo mal hecho en materia impositiva, lo mal hecho en materia económica, lo mal hecho en materia social, lo mal hecho en materia de seguridad, y termina con una vida, ¿no? Y es un poco lo que pasa hoy en la Argentina. Y por supuesto que los impuestos es uno de los grandes temas, porque cuando vos lo ves en meses, vos decís, bueno, mira, yo de 8 meses me la paso trabajando para el Estado, pero cuando vos lo haces en tu día a día, te das cuenta que hasta las 2 o 3 de la tarde, de acuerdo a tu actividad, de acuerdo a lo que aportes, lo trabajás para el Estado y que vos recién empezás a trabajar para vos a las 2 o 3 de la tarde hasta las 6.
es devastador, es absolutamente devastador, ¿no? En términos de lo que te exprimen. Estaría buenísimo si vos del otro lado, primero, si lo que me queda a mí me genera el poder irme de vacaciones todos los años, poder dar la mejor educación a mis hijos, poder cambiar el auto todos los años y poder salir a comer afuera 2 veces por semana, ¿no? El problema es que, por un lado, lo que te queda apenas te alcanza para comer. Cuando hablo del promedio de un argentino hoy, que hoy el promedio argentino en blanco son $400 de bolsillo, ¿no? Ese es el promedio del argentino en blanco. El promedio del argentino en general, tomando el empleo en negro, estás hablando de algo menos de $300. Pero vamos a agarrar ese foco. Del otro lado, o sea, con lo que me queda no me alcanza. Ahora, con lo que le doy al Estado, no tengo nada que me devuelva el Estado, o nada que sea significativo. ¿Por qué? Porque yo hasta las 2 o 3 de la tarde, ¿qué hago? Bueno, le pago al Estado, no sé, mi salud, mi seguridad, la justicia, le pago la educación. Y sin embargo, me doy cuenta que el Estado eso no me lo da. ¿Por qué? Porque con lo que trabajo de 3 de la tarde a 6 de la tarde, tengo que pagar seguridad privada, educación privada, salud privada, una prepaga. Entonces digo, en esta ecuación, bueno, no se puede seguir viviendo en un país donde, más allá de la presión fiscal, que la cuantía la podemos discutir durante siglos, y probablemente no nos pongamos de acuerdo, pero lo que está claro es que si con esta presión fiscal somos pobres, no nos sirve. ¿Estamos? O sea, si con esta presión fiscal seríamos ricos, y con lo que me queda yo sería rico, y del otro lado, con lo que le aporto al Estado, tengo buena salud, me callaría la boca. El tema es que acá tenés una presión fiscal con un derroche de gasto público en corrupción, en ineficiencia y en cosas que no le importan a nadie, absolutamente colosal, ¿no? Entonces, decir, bueno, me mato laburando para ser pobre y mantener un Estado bobo. Bueno, la ecuación no cierra. Lamentablemente es una realidad, porque uno dice, bueno, de 3 a 6 de la tarde, pero la realidad es que después, como no te alcanza, laburás hasta las 8, en realidad laburás más horas, igual no te Es que la alcanza. gente de bien, mira, el otro día me tomé una de estas aplicaciones de las legales, de transporte, de remis, de estos autos que te llevan y te traen, y era un tipo que trabajaba que era policía. Y claro, me decía, mira, yo soy un policía de bien, digamos, durante mi día de trabajo en la policía, estoy en la calle haciendo mi laburo de policía y no me alcanza para vivir. O sea, el tipo terminaba su tarea de policía y se tenía que subir un remis para juntar unos mangos más para llevar un plato de comida a la mesa. O sea, es absolutamente delirante. Cuando por ahí una persona que vive de planes o vive del negocio social vive mucho mejor que ese policía. Y duerme mucho más y come mucho mejor. Y vos decís, claro, esto es un absoluto delirio. Y cuando el delirio es tan grande, en algún momento te pegás la piña contra la pared. Y me parece que ya, por ahí hablando más de coyuntura y no tanto de impuestos, digo, me parece que es en el lugar donde estamos, ¿no? Un país lleno de petróleo sin gasoil, un país lleno de gas sin gas, un país con el mejor campo del mundo que no tenemos para comer carne o no la podemos pagar. Digo, bueno, listo, llegamos al punto donde el populismo nos trajo hasta esto. Y algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer porque evidentemente no funcionó. Y evidentemente esto de que los ricos paguen más impuestos no funcionó. Estos de tener un ingresos brutos que por cada provincia que pasás para ir al baño te cobran ingresos brutos no funcionó. Y todo este delirio que hay impositivo en la Argentina no funcionó. Y además te agregaría algo, ¿no? Hay, porque nadie se los quiere reconocer, pero yo le voy a reconocer logros al kirchnerismo, Mira. ¿sí? Logros entre comillas, por supuesto, sea Sí, sí. claro. Pero cuando vos a principios de este siglo, no estoy hablando ya muchísimo tiempo, ¿no? Incluso la primera década de este siglo, vos le hablabas a la gente de la altísima presión tributaria de la Argentina. Sí. Muchos, la mayoría te miraba raro, ¿no? Los que te podían llegar a entender eran los de clase de ingresos altos, los empresarios, ¿no? Y el resto le decían, ¿de qué me estás hablando? No lo entendían mucho.
Y vos decías, no, ojo, porque es verdad lo que vos me decís, vos no lo entendés mucho, pero ojo que esos son los que te dan trabajo, esos son los que te pueden aumentar el sueldo, son los que producen más bienes y servicios para que vivamos todos mejor, y si los seguimos matando con impuestos, se van a ir, se van a sacar primero su plata, después se van a ir y no vas a tener buenos sueldos, no vas a tener trabajo, no vas a tener bienestar económico, o sea que sí es grave, pero bueno, tenía que hacer una explicación tan larga como esta, o más todavía, ¿no? Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, no le tenías que explicar a nadie lo que era la presión tributaria, porque en tren de gastar, o sea, hasta los pobres empezaron a ser exprimidos con impuestos, ¿no? De Totalmente. gastar desde el Estado, ¿no? No, bueno, Y de hecho, mal hoy gastar. cuando un tipo que no tiene para comer, le decís, che, mirá que el paquete de polenta que te está yendo a comprar, la mitad del paquete de polenta se lo está dando al Estado, o sea que en realidad te podrías comprar 2 paquetes de polenta, cuando la panza te hace hambre, ahí empezás a entender y decís, ah, no, pará, porque no es tan estúpido lo que decían estos giles que paseaban por la tele. Porque sí No, creo que vos, todos los de la fundación, yo, Milei, Bert, y andá a cualquiera de los que pregonamos la baja de impuestos o que esto era un delirio, o que describíamos este delirio, en definitiva, aportamos nuestro grano de arena para que la presión fiscal hoy esté en debate, ¿no? Antes cualquier suba de impuesto para un fin determinado casi que era aceptado naturalmente por la sociedad, ¿no? O vos decías, bueno, qué sé yo, paso el, no sé, le pongo el impuesto a la riqueza hace 10 años, no hubiese llamado la atención. Y sin embargo, hoy hay algún ruido bárbaro a tal punto que la renta inesperada probablemente, no lo sé, pero en principio no va a pasar por el Congreso. Y de hecho es un tema de campaña hoy la baja de impuestos, ¿no? ¿Quién hubiese imaginado que la baja de impuestos en algún momento iba a llegar a ser un tema de campaña? Nunca en la vida. Y sin embargo hoy se logró. Así que yo creo que esto de empezar en las mesas de café de gente que no conoce de cuestiones públicas o de la caja pública, que no conoce de economía, y que no conoce de los pormenores que hablamos nosotros, empezó a decir, che, esto está bien que haya un Ministerio de las Mujeres cuando tiene 40% de pobres, está bien que haya un INADI que no sirve para nada cuando se supone que está la justicia que puede dictaminar si te discriminaron o no, está bien que el presidente compre 2.000 kilos de salmón para comer. Digo, estos temas que empezaron a estar en la mesa de todos y que creo que como sociedad, independientemente de a dónde querramos ir, porque después, bueno, qué sé yo, si vos querés ir a un Estado presente o un Estado socialista, me parece bien, digamos, mientras que tengas todos los elementos para evaluarlo, ¿no? Pero me parece que esto le hace muy bien al debate en la Argentina y le hace muy bien a la sociedad y nos llevará años o décadas, no lo sé, pero creo que va a colaborar a que en algún momento tengamos el país en un país normal, ¿no? Un país más normal. Pero vos justamente hace un rato decías, ¿no? Que en qué estadio estamos, ¿no? Si próximos a reclamar ese cambio o no. Y otro logro de vuelta que yo veo del kirchnerismo es que a principios de este siglo vos tenías una cantidad de gente que vivía de planes sociales, y bueno, y vivía bien de esos planes sociales, bien pobre, bien, en el sentido de que bueno, sin trabajar podía sobrevivir, y de golpe empezaron con todo este desmadre de planes sociales. Obviamente eso se hizo a base de exprimir a más no poder a los trabajadores y a los emprendedores del sector productivo, lo cual implicó que ese sector productivo, que antes podía pagar impuestos, ¿no? Como para mantener a estos planes sociales con un buen nivel de ingresos, por llamarlo así, se empezó a achicar, ¿no? Entonces cada vez que se excluyó a más gente de este sector privado productivo, los que te hablan de inclusión excluyen a la gente del sector privado productivo, un absurdo cuando es el que te debería dar, es el que te puede dar un trabajo digno y bien pago, pero bueno, excluía. Entonces del otro lado había más gente extendiendo la mano. ¿Cómo se resolvía eso? Bueno, le demos planes sociales, empleo público a todos estos muchachos, y cobremos más impuestos, achicando cada vez más al sector privado productivo. Hoy hemos llegado a un extremo en que hemos empobrecido tanto y achicado tanto el sector privado productivo que no solamente han quedado excluidos la mayoría de los argentinos de poder tener
un trabajo digno y extendiendo la mano a ver qué recibe, qué dádiva recibe del Estado, sino que como no podemos, como pagamos impuestos de sector productivo pobre, obviamente del otro lado lo que reciben es, digamos, subsidios pagados con impuestos de pobres, o sea, recontra pobres, y es lo que estás viendo hoy en las calles, ¿no? Marchas, todo el mundo se queja porque vive mal, y sí, todo el mundo se queja porque vive mal, porque lamentablemente hemos empobrecido, hemos achicado nuestro sector productivo, y si no revertimos esto, no hay forma que los argentinos vivamos mejor. Y yo creo que ahí ya empieza a haber, ¿sí?, un caldo de cultivo, que ahí nuestro rol, es cierto, es muy importante, hacerle entender a aquellos que están viendo que esto no funciona ni aún recibiendo un plan social Sí, o igual estando dependiendo yo del creo que Estado, estamos ¿no? llegando a un cambio. ¿Sí? A ver, tal vez sea una expresión de deseo confundida con la realidad, ¿no? Pero creo que estamos llegando a un cambio de época. A ver, hace un tiempo la entrevistaba a Diana Mondino en la radio, y a Diana le decía, bueno, Diana, ¿cuánto va a durar esto, no? Esta descripción que haces un poco vos, Aldo, de, bueno, cada vez más pobres, con más inflación, con cada vez más necesidades insatisfechas. Y Diana me dijo, no, no, dice, no te confundas, esto puede durar toda la vida, ¿no? Y a mí me dejó pensando, y espero que el cambio de era, que yo creo que va a ocurrir por todo esto que venimos hablando, porque creo que hay mayor conciencia, porque nos damos cuenta que somos demasiado pobres, por todo lo que venimos hablando, espero que no se transforme en un, bueno, esperamos la hecatombe final que nunca llega, ¿no? Nos quedamos esperando la hiperinflación y mientras tanto que no llega la hiperinflación nos vamos empobreciendo todos. Pero creo que va a haber un cambio de era, porque me parece que ya el problema que tenés ahora es que la mitad del país ya no quiere mantener a la otra mitad del país. Y la otra mitad del país, que pretende ser mantenida por la otra mitad, lo cierto es que cada vez vive peor y tiene reclamos que la otra mitad, por más que quiera, no se le puede dar. Así que, indefectiblemente, me parece que estamos llegando a al menos a una parte del camino donde habrá que elegir, ¿no? Si nos terminamos de convertir en un basural o si efectivamente vamos a muy de a poco, porque esto creer que, que esto es el 91, donde con una reforma del Estado al año estás normalizado, también me parece iluso, pero creo que podemos ir a un cambio de era paulatino donde empecemos a entender que así no se puede ir. Pero lo de Diana me dejó pensando, ¿no? Bueno, a ver, ¿estamos preparados realmente? Por más que lo hablemos en los cafés, por más que la gente sea más consciente, ¿estamos preparados para un cambio de era? ¿Para aguantar un cambio de era? Bueno, eso creo que es el gran interrogante, más allá de que creo que estamos yendo por ese lado. Es cierto que vamos a tener que elegir algún camino porque estamos llegando a una bifurcación. La realidad también es que si elegimos, que ahí están también puestas algunas dudas cada vez que hablo con la gente, ¿no? Si elegimos el camino adecuado, está esta frase que acabas de decir, bueno, vamos a aguantar lo que hay que hacer, y yo creo que ahí va a depender del nuevo gobierno, porque si encara los problemas rápido, la gente lo va a ¿Del poner. nuevo gobierno o de la nueva oposición? Porque esa es la otra duda, ¿no? Es de quién depende en la calle, en la práctica real, no en la teoría, en la práctica real, de quién dependen las reformas. Yo creo que dependen en los primeros meses del gobierno. Rara vez, creo que nunca, que yo me acuerde, un gobierno recién electo tuvo gente en la calle como para voltearlo. La verdad es que eso no sucede de casualidad. Si vos te fijas incluso en las encuestas en el mundo que se hacen, o como acá la de índice de confianza del gobierno que hace la DITELA, vas a ver los fuertes saltos que pega, ¿sí?, la confianza en el gobierno cada vez que se define un nuevo gobierno, aún con reelecciones, ¿no? Pero si encima es un nuevo gobierno con un nuevo líder, el salto que pega el índice de confianza del gobierno es fenomenal. Y eso no es raro, porque primero están los que lo votaron a este señor, obviamente tienen confianza en este señor, ¿cierto? No, Pero aparte, la verdad es que todos los el demás. próximo gobierno va a tener a favor, cosa que creo que no pasó nunca en democracia, va a tener a favor al menos la Cámara de Diputados. Y entiendo que la Cámara de Senadores también.
Pero aún así, ponele, ¿no? Vamos a hacer. La realidad es que la otra parte, gran parte de la otra gente que no lo votó, la verdad es que necesita una esperanza y la pone en ese nuevo liderazgo que hay en la presidencia. Y ningún partido de oposición que se tire contra ese presidente, no sé si ahora se dan 3 meses o 6, como antes, pongámosle el número de días que durará Sí, sí, no importa, lo que esta sea, lo que tenga felicidad, que ser. pero la verdad es que la gente, se gana la gente en contra, ¿sí? Le estás pinchando el globo antes de No, tenerlo bueno, inflado, ¿no? de hecho Macri, respondiendo un poco a lo que vos decís, ¿no? De la luna de miel con la Claro. oposición, en definitiva Macri logró que le aprueben el endeudamiento y todo el despelote de deuda que tuvo, se lo aprobaron todo en el Congreso, porque en definitiva es Exactamente. como el pacto implícito político, ¿no? Es bueno, yo te apruebo todo al principio, te votaron, me la aguanto. Pero si vos no usás ese periodo de luna de Perdiste, miel, tal a cual. los 6 meses contá que te van a empezar a sacar a la gente a la calle porque la Argentina va a estar mal, no se vas Tal a ver cual. frustrado todas Es así. esas esperanzas que que pusieron en vos. Yo creo que esa va a ser la clave, que el gobierno entienda. Esto lo pongo en un ejemplo, ¿no? Yo creo que en todos los países pasa lo mismo, pero cuando, por ejemplo, van a ver por qué lo digo, en la Argentina, ¿sí? El capital político que a vos te dan, ¿sí? Cuando asumís como presidente, te lo dan en pesos, ¿sí? A diferencia de en otros países que te lo dan por ahí en moneda fuerte y confiable y que no se deprecia, acá te lo dan en pesos que se devalúan rápidamente. O sea, si en ese tiempo no lograste invertir ese capital que está en pesos como para que se genere la credibilidad hacia adelante, o sea, hacer las reformas estructurales, por supuesto, ¿no? Entre ellas una reforma impositiva que baje el peso del Estado, una reforma del Estado que permita esta reforma impositiva. Si no empezás a encarar esas cosas de movida, lamentablemente rápidamente se te van a licuar ese capital político y después ya no podés hacer nada y te encaminás al fracaso, ¿no? Vos hablabas de la experiencia Cambiemos. La experiencia Cambiemos, en definitiva, fue eso, ¿no? Ellos dijeron, bueno, este capital político me va a durar un montón, ahora vamos a sumar poder, nunca definieron cómo, sin hacer nada, sin invertir ese capital político, la verdad es que es muy difícil sumar poder, y después cuando tengamos más, ¿sí? Resulta que vamos a hacer las reformas. ¿Y qué les pasó? Por no apostar quizás a que la gente los iba a seguir, que iba a seguir ese liderazgo porque lo necesita, ¿sí? En definitiva se fueron por la puerta de atrás, ¿no? Con una elección perdida, ¿no? Una cosa notable. Sí, tal vez lo que te asusta ahí de ese periodo que describís es precisamente qué vino después. Porque entonces, ¿cómo? Un fracaso, porque el gobierno de Macri fue un fracaso. Pero digo, ante un fracaso vos volvés a elegir otro fracaso. O sea, ahí me parece que desde la lógica hubiese sido más lógico, no sé, que voten a la izquierda, ¿me entendés? O que voten en su momento, bueno, en el 2019 estuvo Spert, estuvo Lavagna, estuvo, ya me perdí de los candidatos, pero hubiese sido más lógico que voten a cualquier otro, menos a los que ganaron. Entonces digo, la sociedad también tiene una responsabilidad en estos cambios, en querer hacer y enfrentar estos cambios o no hacerlo. Sin lugar a dudas, ese es el problema. Yo creo que en la oferta política que teníamos en ese momento, claramente no había ninguno que salvara a la gente que no quería saber más nada con el gobierno de Cambiemos, que lo salvara del gobierno de Cambiemos, ¿no? Entonces terminaron votando al fracaso anterior porque le cambiaron la cara, andás a ver, ¿no? Pero bueno, esa es la historia que no tenemos que repetir. Y la verdad es que yo creo que la oposición, digámosle así, más razonable, no sé cómo definirla, va a estar en el gobierno. Quizás lo que tenemos que hacer todos los argentinos como ciudadanos es justamente reclamarle ese liderazgo y esa ejecutividad que tienen que tener para sacarnos del pozo en el que vamos a estar, porque yo soy convencido que en este momento estamos viviendo el mejor momento de bienestar de la Argentina, con todo lo mal que estamos, hasta mediados del 2024, o sea, de aquí todo para abajo, así que vamos a llegar muy Totalmente. mal.
Y ahí eso es, increíblemente se vuelve un capital político, ¿no? Porque Sí. desde la necesidad la gente va a estar dispuesta a seguir un liderazgo que se demuestre. De hecho, cada cambio que hubo, para bien o para mal, no importa, pero cada cambio profundo que hubo en la Argentina vino después de una gran crisis, ¿no? Te pasó con la CIPER, que después vino la convertibilidad, y te pasó con el 2001, que después vino el kirchnerismo a cambiar un poco la lógica argentina de los años 90, ¿no? Y bueno, y me parece que ahora estamos otra vez ante un dilema similar, ¿no? Esto está absolutamente estallado, y puede ser que sea esta otra oportunidad para meter mano para meter, iba a decir sintonía fina, ¿no? Como decía Menem, pero bueno, para efectivamente hacer cambios más profundos y más estructurales. Sí, una cosa que también es cierta en esta preocupación que hablábamos hace un rato, de si la gente va a avalar, eso siempre, ¿qué es lo que va a avalar la gente? En una palabra, esto que acabas de contar, ¿no? Después de la convertibilidad vino el kirchnerismo, ¿no? Con toda la lógica que nos trajo este desastre, lamentablemente, que vive la Argentina. Pero yo creo que eso fue porque en aquel momento, de alguna u otra forma, hicimos mal un trabajo que ahora estamos haciendo bien, ¿sí? Muchos, ¿no? No la fundación, sino gente como vos y como tanta otra que está recorriendo todos los medios y las redes sociales para que